Era el año 2010, en la ciudad de San Luis Potosí, en la entrada de la zona centro, cuando tumbaron una casa antigua que ya estaba por caerse, y la familia Hernández decidió asociarse y poner una franquicia de las ya famosas cadenas OXXO. Pero nunca se imaginaron que por aras del destino, al estar haciendo los cimientos, una retroexcavadora sacó y rompió una caja de oro, y posteriormente descubrirían otra más, ya al estar fincado en su totalidad el OXXO. Esta es la historia increíble del señor Ismael Cuevas Hernández. Una mañana de octubre del 2010 ya se había tomado la decisión de tumbar totalmente una casa vieja que había heredado el señor Ismael junto con sus demás hermanos y que provenía de 3 generaciones atrás. Pero como nunca le hicieron mucho caso a esa casa, por ser tan vieja, solamente la rentaban para bodega, y el último que vivió allí fue su bisabuelo, que siempre platicaba las hazañas y anécdotas de la Revolución y de Pancho Villa a su único hijo, que sería el abuelo de Ismael. Él siempre recordaba con mucha melancolía la anécdota que le contaba su padre, la época de desavenencias y carencias de todo tipo a raíz de ese levantamiento, pero al mismo tiempo añoraba los momentos de compañerismo y fraternidad entre los pocos que lograban sobrevivir, donde recuerda muy bien que la gente decía que escondían sus pocas pertenencias dentro de sus casas y detrás de sus patios o corrales, y hasta en los baños y paredes, pues en cualquier momento llegaban los revolucionarios y en nombre de esa guerra despojaban a todo aquel que se les atravesara, ya sean ricos o pobres. Ismael también sabía de estas historias por lo poco que le platicaba su abuelo y su padre, pero nunca estuvo en su mente eso de investigar o ir a sacar tesoros, pues él no creía en esas cosas. Siempre estuvo en su cabeza que el trabajar arduo siempre lo llevaría al éxito. Pero una mañana de octubre les cambiaría la vida a él y a sus hermanos para siempre, pues contrataron maquinaria pesada para escombrar lo más pronto posible, donde en una de esas la máquina sacó lo que pareciera una caja de madera, ya casi desquebrajándose y rota, pero entre el escombro y tierra uno de los obreros logró observar algo como de color amarillo, y al estar levantando el cargador frontal, observó cómo se desvanecían y caían las monedas de oro de esa caja, como si fuera una lluvia de oro. El obrero no lo podía creer e inmediatamente gritó al operador de la máquina: ¡Para! ¡Para! Ismael estaba muy cerca de ahí y escuchó el grito desesperado de su ayudante. Este mismo corrió y se abalanzó hacia el montón de monedas del cargador. Empezó a mover los escombros con sus manos y a despegar las otras monedas que estaban pegadas por el tiempo. Ismael también comenta que corrió instantáneamente para ver qué estaba pasando. ¿Por qué tanto alboroto? En ese momento le gritó desesperado el obrero: ¡Patrón, patrón! ¡Encontramos monedas de oro! Ismael se quedó congelado, no lo podía creer. Él y su obrero empiezan a recoger las monedas del suelo y las que estaban todavía en el cargador, aún pegadas, inmediatamente las esconde en una bolsa de plástico negra que traía en su automóvil. Y se retiran los dos, en su carro, a un lugar seguro. Estaban planeando cómo negociar con todos los demás obreros, pues todos se dieron cuenta de ello. Cuando pasaron no más de 10 minutos y su trabajador se empezó a sentir mareado y con ganas de vomitar, y con salpullido en la cara como si lo hubieran picado 100 abejas. Ismael se da cuenta de que la situación estaba empeorando,
y decide llevarlo a la Cruz Roja más cercana, donde le diagnosticaron envenenamiento por aspiración de algo muy venenoso como el metano. Sus pulmones estaban casi colapsados, no podía respirar, sudaba frío y temblaba mucho, el cual le aconsejaron llevarlo de inmediato a un hospital, pues ya empezaba a convulsionarse. El cual Ismael procede y lo interna en un hospital, y ya de regreso al lugar de la obra les comenta a sus obreros que no le digan ni comenten a nadie de lo sucedido, y que iba a ser generoso con todos ellos, y que su compañero estaba bien, pero que se encontraba en un hospital porque se había sentido mal. Sin duda, el señor Ismael quería controlar la situación, pues tenía a 10 obreros trabajando y sentía que ese descubrimiento podría salirse de control en cualquier momento. Ya en su casa se comunica con sus 3 hermanos y se reúnen para platicar del hallazgo, los cuales contaron 124 monedas de oro, de entre 5 y 10 pesos, que por su acuñación pertenecían más o menos a la época de la Revolución Mexicana. Pero lejos de estar felices por este hallazgo, empezaron las clásicas envidias entre hermanos, pues unos comentaban que se repartiera en partes iguales, pero otro que por qué en partes iguales si nunca se había parado a esa casa y menos ahora para ayudar en la obra. Otro quería saber la procedencia de ese tesoro, donde pensaban que era muy posible que era de su bisabuelo, pues él había dejado también mucho dinero en oro y tierras a otro de sus hijos de otro matrimonio, igual que su abuelo, pues provenía de una familia adinerada de sangre española. En resumen, deciden darles mejor dinero en efectivo a los obreros para apaciguar el momento. Todos quedaron conformes, pues con 5,000 pesos a cada uno extras por quedarse callados, pues era mucho para ellos. Pero el que más le preocupaba al señor Ismael era el trabajador que dejó en el hospital, pues ya tenía una semana y no se veía mejoría alguna. Al contrario, había perdido el conocimiento. Terminada la obra, en tan solo 3 meses, deciden inaugurar la nueva sucursal del Oxxo en el centro de San Luis. Pero no pasaron 15 días cuando asaltaron esa sucursal amagando a todos los empleados. Y no sería el único suceso anormal. Un empleado también de esa sucursal del turno de la noche salió despavorido de ahí para no volver jamás, pues dijo que en la bodega escuchaba gritos de varias personas atrapadas y que tocaban la puerta desesperados, como queriendo salir, y que esa misma noche a las 5 de la mañana un hombre vestido de negro en el pasillo de las galletas se le presentó, sin decir nada, solamente estaba parado ahí. Pues ¿cómo era eso posible si estaba cerrado el local y nadie estaba más que él? Y renunció. Pero no fue el único. A una señora también del turno de la mañana entró a la bodega para sacar mercancía y le cerraron la puerta, que siempre estaba asegurada para abrirse por los 2 lados. Desesperada pidió ayuda a sus compañeros, pero ellos no podían abrir desde afuera porque decían que estaba trabada la manija, pudiendo salir 1 hora después. Pasaron 2 meses y los empleados no les duraban. Todos renunciaban por sucesos extraños y paranormales de ese Oxxo, hasta que una hermana del señor Ismael se pone de acuerdo con él para traer a una vidente para ver si ella lograba esclarecer lo que estaba sucediendo realmente. La vidente llegó a las 4 de la tarde, ordenó cerrar momentáneamente el local y con todos los empleados afuera, solamente se quedaron el señor Ismael y su hermana. La vidente, desde el momento de cruzar las puertas de vidrio, dijo que sintió varias presencias negativas, pero no las podía ver. Se dirige a la bodega donde habían pasado más sucesos paranormales
y al momento de querer entrar le avientan la puerta de un solo golpe. La vidente ya sabía qué hacer y conocía perfectamente este tipo de espíritus. El ambiente se sentía gélido y fantasmal. Ella cierra los ojos y logra ver y decir exactamente lo que había ocurrido en ese lugar. Dijo que ahí existía una casa tipo antigua donde el dueño era un señor de mucho poder y que estaba relacionado con el ejército y el gobierno. Precisamente en el lugar de la bodega habían fusilado a 4 personas inocentes que tenían que ver con 2 cajas de joyas y oro, comentando que una estaba exactamente donde indicó ella con su mano y que era lo que habíamos encontrado con la retroexcavadora, y la otra estaba ahí debajo de nosotros, en la bodega. ¿Cómo esa vidente supo que habíamos descubierto una caja de oro cuando yo jamás se lo comenté? ¿Y cómo era posible que existiera otra más debajo de nosotros? Comenta el señor Ismael. Y que este era el terreno de esa casa vieja y que si mi bisabuelo tenía que ver con ese tesoro, el cual ella contestó que no, que él había adquirido esa casa justo después de la revolución. Él nunca supo nada de tesoros ni de fusilados aquí, le comentó la vidente. Entonces, ¿por qué tanto alboroto aquí en este terreno?, pregunta Ismael. Ella dice: las almas de esas 4 personas están atrapadas en esta dimensión aún, porque los culparon de no haber cuidado todo un tesoro completo. Al parecer eran mucho más monedas y eran del ejército del gobierno, y ellos eran los custodios de ese tesoro, donde les lograron robar casi más de la mitad de ese tesoro. Por eso los fusilaron aquí y los enterraron, y siguen atrapados. Lo único que escucho a lo lejos es que me piden ayuda y que los saquen de aquí. O sea, denles cristiana sepultura y récenles un novenario también, para que eso cierre el ciclo. Comenta Ismael. Entonces, ¿usted dice que aquí existen huesos enterrados de esas personas? Así es, contesta la vidente. Y la otra caja que dice que también existe, le comenta Ismael. Esa siento que era del general o jefe de quien los mató, pues él enterró aquí lo que quedó del tesoro, que era del gobierno, pero también enterró en otro lado lo que él iba juntando para su propiedad, y está junto con los huesos de esos espíritus, comentó la vidente. Y pregunta a Ismael: entonces, ¿qué pasó con ese jefe, sargento o lo que sea? ¿Por qué no se lo llevó todo el tesoro? Lo más seguro es que también lo mataron en el transcurso de la revolución, comentó la vidente. El señor Ismael cierra 2 semanas ese oxo para abrir el piso de esa bodega, donde efectivamente estaban 4 osamentas amontonadas con huesos justamente en el centro de esa bodega, pero no encontraba la otra caja del tesoro, lo cual contrataron a un detectorista experto con su equipo y les pudo dar la ubicación exacta, en la cual lograron sacar solamente joyas de oro, como anillos, cadenas, brazaletes, monedas de plata y 10 monedas de oro solamente. Sin duda alguna, esta historia del señor Ismael asombrará a muchos, pues como la suerte, el destino, o como querramos llamarle, te llena de bonanza. Y cuando Dios te quiere dar, te da en abundancia. Esta es la historia de la señora Lourdes Muñoz May, que nos hizo el favor de compartir su experiencia aterradora, por la cual casi pierde la vida en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues pensaba que se estaba volviendo loca al escuchar constantemente una voz que le decía: acércate a mí. Aquí la historia. La señora Lourdes, de 58 años, se considera una mujer muy fuerte,
con la sangre de sus ancestros mayas predominando en su tez morena y con sus apellidos español y mayas. Todo comienza cuando en una ocasión, trabajando en una de las haciendas antiguas en Mérida como relaciones públicas, inicia un recorrido por todo el interior de esta misma para realizar el tradicional tour a los visitantes. Pues recordemos que las haciendas en Mérida, Yucatán, eran las principales productoras del Heineken, que era la fibra textil por la cual creció enormemente la economía de esa región hasta 1920. Aunque ella se crió entre la selva, la naturaleza y costumbres de su región, estudió hasta la secundaria y siempre ha sido una persona inquieta y autodidacta, logrando dominar el idioma inglés, y se considera una persona preparada y con gran convicción, pero que la hicieron dudar y pensar que los mundos de los espíritus verdaderamente existen, pues los tormentos auditivos la llevarían a su límite. Ya casi terminado el recorrido, se acercaron a observar una de las antiguas máquinas para la fabricación del Heineken. En ese momento sintió un pequeño mareo, un zumbido en sus oídos y después unas voces que no se distinguían, que eran entre murmullos y quejidos. Se le erizó la piel y se asustó tanto que se fue corriendo al baño dejando a sus visitantes esperando. Pidiendo disculpas, termina su recorrido y se dispone a irse a su casa. Le comenta lo sucedido a su esposo, el cual se muestra incrédulo, pero ella insiste platicando, pues quería saber una respuesta a ese momento tan espeluznante para ella. Su esposo le aconseja que vaya con un psicólogo, pero ella le dice que esto no es de psicólogos, sino de un sacerdote o loquero. Al día siguiente, nuevamente en sus labores, la señora Lourdes casi termina el recorrido, y en el mismo lugar de la máquina de Heineken vuelve a escuchar las voces de murmullos y quejidos, pero logró distinguir una voz perfectamente de un anciano que le decía: «Acércate a mí». Termina su recorrido, se regresa enfrente de la máquina, cierra los ojos y con su pensamiento pregunta: «¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres?», al mismo tiempo que ella misma se juzgaba preguntándose si de verdad se estaba volviendo loca. Pero también empezó a sentir cómo ese espacio enfrente de la máquina le atraía como un imán y no dejaba que se retirara. La fortaleza interior de Lourdes le ayudaron para enfrentar de una vez por todas esta situación tan incómoda y al mismo tiempo espeluznante, donde después de un ruido estrondoso y fugaz, escucha una voz muy clara que le dice: «Tengo en mi custodia mucho oro escondido. Ofréceme 7 misas con oración para las almas del purgatorio y derrama una gota de sangre en esta misma máquina. Así será tuyo». Lourdes de golpe abre los ojos, pues ya la estaban llamando de la recepción para su salida. Consternada, incrédula y asustada, se dirige directamente a hablarlo con su madre, pues ella era una persona con sangre pura de los descendientes mayas y siempre le contaba historias de aparecidos y los clásicos aluches y gnomos de esos territorios. Los mayas conocen muy bien el mundo espiritual, pues desde tiempos remotos ellos se rigen por un jefe chamán o brujo maya, que son los herederos de las tradiciones mayas. Conocen y saben perfectamente el equilibrio que existe entre la naturaleza, los animales y el mundo espiritual. Su madre la escucha y le entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Incluso le dijo que si ya no se acordaba que ella hablaba y jugaba con los aluches en el terreno de su casa, que siempre tuvo una conexión muy especial con los espíritus de la naturaleza. Ella le contesta:
Sí es cierto, mamá, casi lo olvido. ¿Tú crees que por eso escuché voces de los desencarnados? Su madre le contesta: no solo los escuchaste, sino que también en algún momento los verás. Ya lo traes en tus genes y de generación en generación. Recuerda que mis abuelos eran chamanes y mayas con mucha fuerza. Ella contesta: sí, mamá, ya lo sé, pero no pensé que esto me iba a pasar a mí. Su madre le dice: yo te quería prevenir, pero como tú no quisiste llevar la tradición maya, te gustó el mundo de la ciudad. Yo lo único que heredé es el conocimiento de las plantas, pero tú estás destinada a hablar con los muertos. Lourdes, impresionada, le pregunta qué es lo que va a hacer de ahora en adelante, pues no quiere perder su trabajo y tiene mucho miedo de seguir escuchando y, por supuesto, ver a los muertos. Cual le aconseja que se vaya con su tía, una sanadora y medium de origen maya con sangre pura, para que le aconseje qué hacer. 3 días después, el esposo de Lourdes le diagnostican cáncer de próstata con operación inmediata, y el seguro de ella no alcanza a cubrir los gastos de un hospital particular. En ese momento se le vino a su mente lo que escuchó aquel día enfrente de la máquina de Henneken en la hacienda, la cual, al día siguiente ya en la hacienda, se para enfrente de la máquina y habla en voz alta: dime quién eres, acepto el trato, te rezaré lo que me pides y haré lo que tú digas, pero dime dónde está ese oro. Después de 15 minutos insistiendo, no escuchó ni vio nada, más que los pájaros volar. Ella, molesta, vuelve a preguntarse si en realidad se está volviendo loca. Se dirige inmediatamente con su tía, que tenía mucho tiempo que no la veía, pues su madre le dijo que ella le podría ayudar. Le comenta todo lo sucedido, el cual su tía le responde: nunca te vuelvas a parar en ese lugar. Quieren tu alma a cambio de ese ser para él liberarse y tú quedarás atrapada custodiando ese tesoro. Dime exactamente dónde está. Iré yo a ver qué puedo hacer. Lourdes le dice que no puede abandonar su trabajo, que lo necesita porque su esposo está muy enfermo. No te preocupes por tu esposo, nosotros nos encargaremos de él, le comentó su tía. Ella se dirige a la hacienda y se dispone a entrar en contacto con el espíritu enfrente de la máquina. Fueron solamente 5 minutos para darse cuenta de que era un tesoro maldito, que sí, efectivamente, habló con el protector de ese tesoro, el cual quería un alma con sangre maya, pues era el dueño de esa hacienda y había escondido una gran cantidad de monedas de oro en sus terrenos, pero lo torturaron los mayas en la guerra de castas, para que dijera en dónde estaba enterrado ese tesoro, el cual lo robaron y lo mataron, enterrando su cuerpo junto con otra parte del tesoro para que lo protegiera. Regresando a su casa, habla con Lourdes y le comenta que estaba a punto de darle su alma y morir a cambio de la liberación del espíritu, pues esto lo lograrían hacer con tan solo si ella hubiera derramado una sola gota de sangre encima de la máquina. Con esto se firmaría el pacto entre ella y el espíritu. Pudo escuchar al espíritu porque ella tenía el don de la mediunidad, igual que su tía, aunque no lo tuviera tan desarrollado, y lograron enfermar a su esposo por medio de la energía de Lourdes, para así obligarla a caer en la tentación de ir en busca de ese tesoro. Al esposo, su tía y con otros chamanes lograron encapsular el cáncer, pues ya hace 7 años de esto y él sigue con vida normal. Para muchos que todavía no creen que existen los espíritus, los tesoros encantados y las energías sutiles, brujos, chamanes y videntes, esta historia verídica les parecerá como un cuento nada más. Pero observemos la naturaleza, la belleza y sutileza del orden y control de todas las cosas.
que existe el caos y la guerra, religiones y fanatismo, diablos y ángeles, muerte y nacimiento. Claro, precisamente ahí radica la experiencia de saber la diferencia. Con tan solo vivir y existir para aprender en base al sufrimiento, nos deja vacíos. Aprendamos la experiencia en base al desprendimiento y convivencia de todo lo creado. Al mes siguiente cerraron la hacienda según por mantenimiento y ahora es un hotel y spa de lujo, que lo más seguro es que alguien de la hacienda sí haya hecho el pacto que pedía el espíritu, pues la inversión para la reconstrucción de toda la hacienda crece a millones de pesos y todo el mobiliario antiguo y máquinas ya no existen. Pero comenta Lourdes que ya se ha sabido de varios trabajadores de ahí, que muchos sí han desertado, pues dicen que ven sombras pasar por los patios y escuchan voces de quejidos y máquinas trabajando, como si estuvieran fabricando el Heineken. Si te ha gustado esta historia, un tesoro descubierto en la cocina de los abuelos por visión extraocular de un nieto. Como ya he sabido, las capacidades del ser humano son infinitas, pero lamentablemente el sistema, después de la Primera Guerra Mundial, preparó a la humanidad a un reseteo de conciencia y descontrol, arrastrándonos a una esfera de globalización y consumismo para el control de las masas. Y así poco a poco los poderes naturales del ser humano fueron decayendo. Pero fue a partir del año 2000 cuando comenzaron a venir niños con sus poderes naturales activados, es decir, con los dones de clarividencia, telequinesis, telepatía, clariaudiencia, visión remota y extraocular. Son los niños denominados índigo. Estos mismos fueron víctimas de bullying y rechazo en las mismas escuelas, pues la mayoría, y las más caras, están adoctrinadas con el aprendizaje de letargo y obediencia. Hoy ya no está funcionando esto mismo para nuestros hijos. Pero si quieren que ahondemos más en este tema, escríbanos en los comentarios y con mucho gusto haremos un video exclusivo para adentrarnos a estos temas. Pero ahora les relataré esta historia del niño Ángel Rodríguez, que con tan solo 8 años solo quería jugar en la casa de sus abuelos, pero descubriría un gran tesoro en metales de oro, que estaban escondidos en el piso de la cocina. Aquí esta maravillosa historia. El niño Ángel era muy hiperactivo, no podía estar quieto unos instantes. Sus padres hacían lo posible para educarlo, pero no habían podido. Estaba en los mejores colegios en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Sus amigos constantemente le hacían el clásico bullying, pues a él no le gustaba jugar otra cosa en el recreo que a las llamadas traes, que aquí en México es el juego del escondite, y al terminar de contar 10, un amigo lo buscaba en todos lados y se tendrían que esconder en los alrededores. Pero esta actividad ya casi nadie la jugaba, estaba pasando de moda, pero el niño Ángel no sabía que tenía desarrollado su tercer ojo. Es decir, era un niño cristal. Su nivel estaba más avanzado del común denominador de la gente y los niños de su edad. Ángel podía adivinar los pensamientos de sus amigos, es decir, tenía la facultad de telepatía y precognición. Para él era normal, así era su día a día. Es por eso que le gustaba jugar a las traes, pues siempre ganaba, porque él podía ver exactamente dónde se habían escondido estos amiguitos. Simplemente, pues cerraba los ojos y los veía en el lugar exacto donde estaban escondidos. Era como ver un cuadro a color exactamente aquí enfrente.
Simplemente tendría que buscar el lugar que vio en su escena mental. Esto nunca se lo había platicado a sus padres, Santiago y Carmina. Aunque era un matrimonio joven con Ángel y otra hija de 2 años más grande que él, ellos no entendían ni creían en el mundo extrasensorial, o por sí decirlo, el mundo paranormal. Esto sucedió en el año 2015. Al niño Ángel ya lo habían cambiado de escuela 3 veces, pues en una ocasión corrigió a la maestra en la clase de ciencias naturales, comentándole que la gente no debería de comerse a las gallinas ni a las vacas. Esto hizo que la maestra se enojara y todos sus compañeros se burlaran de él. Ángel casi siempre estaba solo en la escuela, solo convivía con las niñas, pues eran las que jugaban con las traes con él. No le gustaba jugar fútbol y no le atraía el tema de los videojuegos ni el celular. Sus amigos pensaban que era hasta del otro bando. Cuando llegaba a su casa con muchos trabajos, hacía la tarea, pues se le hacía aburrida y solo le gustaba platicar y jugar con su hermana mayor, con sus muñecos de Avengers, pues le decía a ella que los humanos tendrán esos mismos poderes. Un día domingo, sus padres deciden visitar a los abuelos de los niños, cosa que no era frecuente. Si acaso, ellos los habían visto solamente 3 veces cuando mucho y cuando eran todavía muy pequeños. Pues los padres de Carmina eran muy estrictos, no les gustaba el desorden y menos niños correteando por toda su casa. Ese día la madre de Carmina estaba algo enferma y su esposo decide ir por un doctor él mismo. Ángel y su hermana se sentían solos y aburridos y lógico vieron la oportunidad de jugar a las traes, pues prácticamente no había nadie en la casa. Su abuela en su cuarto y el abuelo fuera y sus padres en esa habitación, pues a jugar se ha dicho. La casa era grande de esas tipos antiguas, españolas, con sus techos altos y zaguanes y corredores amplios, y varias habitaciones donde esconderse. Juanito se pone contra la pared y comienza a jugar su juego favorito. En ese momento empieza a contar 10, mientras su hermana corre a esconderse en la cocina. Ángel, poco a poco, sin conocer esa casa, pues casi nunca iba, se dispone a caminar y voltear por todos lados al mismo tiempo, descubriendo esa casa de los abuelos, que es cuando vuelve a cerrar los ojos y en su mente simplemente se le plasma la imagen de su hermana escondida en una alacena antigua, donde tenían toda la despensa. Pero ella se agachó y se escondió en la parte de abajo entre muchas bolsas. Ángel ya sabía dónde estaba, pues su visión extraocular alcanzó a vislumbrar lo que fuera también una estufa. Se dirige a esa parte de la casa, abre la alacena y dice: 1, 2 por 3 por Claudia. Ese era el nombre de su hermana. Ella se enoja, pues le dice que por qué siempre la encuentra, pero en eso que llega el abuelo con el doctor y los dos corren y se sientan en la sala nuevamente como si aquí no pasó nada. Ese día en la noche, Ángel le dice a su mamá que por qué sus abuelos tenían dinero escondido debajo del piso de la alacena. Su mamá se quedó desconcertada, preguntando: oye, mijo, ¿quién te dijo eso? ¿Tú cómo lo sabes? Ángel no sabía qué responder, pues para él era solo un juego, y le platica todo, diciéndole que estaba jugando y que siempre encuentra a su hermana y amigos porque él simplemente al cerrar los ojos los ve claramente como si la estuviera viendo a ella. Al principio su mamá no entiende ni cree. Piensa que es parte del juego y que pues es su mente también la que le está jugando o un amigo imaginario. Pero Ángel la interrumpe diciéndole que ahí abajo del piso donde se escondió su hermana, él veía muchas monedas amarillas en una bolsa de cuero negra.
Ella lo cuestiona. A ver, Ángel, dime cómo es eso que tú ves esas monedas. Él le contesta, pues no sé, mamá, solo vi muchas monedas. ¿No soñaste, Ángel? No, mamá, es verdad, pues estaba jugando. Bueno, ya vete a dormir. Y ahí se acabó la plática. Su mamá se quedó con la intriga, no sabía qué pensar, y a la semana siguiente le habla a su madre y le pregunta que si ella escondió dinero debajo de la alacena en esa cocina, a la cual obviamente ella respondió, pues que claro que no, mijita, ella nunca había escondido nada en esa cocina. Pero la abuela comienza a intuir algo, pues esa casa se le heredaron sus padres, las cuales los escuchaba decir cuando ella era chica que al dueño de esa casa le gustaba esconder su dinero, pues no confiaba en los bancos ni en nadie. Y como tenía muchas casas, se corrió el rumor que en alguna de ellas se quedaría su dinero ahorrado. Pues ese señor falleció un día de pulmonía y nadie supo dónde dejó y ni escondió su dinero. Todavía no podía levantarse bien de la cama, pero siguiendo hablando por teléfono con su hija, se levanta y le pregunta que cómo sabe eso y quién le dijo. Ella le comenta que su nieto, Ángel. Ella le dice que ve dinero debajo de la alacena. La abuela no cuestiona, se queda callada solamente, pero activó la alarma en su cabeza porque su nieto, por alguna razón, había sentido o adivinado el lugar del escondite de las monedas, pues nadie sabía nada de este tema. Al día siguiente la abuela le dice a su esposo que quite el piso donde está la alacena y escarbe hasta 1 metro solamente. Si salen, pues bueno, y que se quede así. Él le pregunta que el por qué, ahora de sus loqueras. Ella le platica lo de su nieto Ángel y relacionaron los dos con la historia del tesoro de las monedas de ese ex dueño que al mismo tiempo le vendió a los padres de la abuela esa casa. Ellos tenían la confianza de que era muy probable de que hubiera algo. Pues total, que perdían. Pues saben que los niños son sensibles y nadie le había tocado ese tema. Solamente creyeron en su nieto. El abuelo comienza a escarbar en ese lugar de la cocina y tan solo después de 30 centímetros descubre efectivamente una bolsa de piel muy gruesa color negro que estaba en una caja de madera y que en su interior estaba repleta de monedas de oro de principios de siglo. Los abuelos se sorprendieron e inmediatamente le hablaron a su hija comentando lo sucedido y la buena nueva y preguntándole pues que cómo su nieto había visto que ahí estaban esas monedas o cómo lo sabía. Ellos no entendían. La mamá se dirige con su hijo Ángel y se ponen a platicar pues un largo rato. Ahí se dieron cuenta que su hijo de 8 años no era normal. Claro, en el mundo de Ángel sí, pero eso no lo platicaba con nadie. En su inocencia pensaba que todos eran igual. Sus padres desde entonces llevaron a su hijo con especialistas del tema y corroboraron que era un niño con muchos dones activados. Su madre se ponía a jugar con él escondiendo sus muñecos favoritos y él siempre los encontraba, al mismo tiempo que le adivinaba los pensamientos de su mamá. Esta historia nos la hace llegar su hermana mayor, donde también nos comenta que su hermano de 17 años hoy en día orienta y enseña a muchas personas jóvenes a desarrollar sus dones naturales en un centro holístico de Monterrey, aplicando ejercicios y técnicas de respiración para ayudar a mejorar y activar la glándula pituitaria que todos tenemos y que es responsable de la activación de todo tu potencial como ser humano. También nos platica que sus abuelos están felices con ellos y desde ese día todos los fines de semana están conviviendo y de las monedas de los abuelos las siguen resguardando en un lugar secreto para cuando sus nietos estén grandes. Esta es la historia de la Saurina del Zacatán, o mejor conocida
como la niña vidente de El Triunfo. Esta es una leyenda ampliamente conocida en Baja California Sur, México. Primero empezaremos a definir qué es una saurina. En el ámbito esotérico, es una persona que lloró en el vientre de su madre y que tiene un don energético de sanación. Es una palabra que proviene de la palabra árabe suarique, significa adivino, y persona que puede manipular la energía. Y en principio eran personas que podían detectar dónde había reservorios de agua mediante el uso de una varita de madera en forma de I invertida. Saurino es aquella persona que ve el presente, pasado o futuro, en cualquiera de las circunstancias. Puede tomar cualquier objeto, seña o gesto como mapa para saber con exactitud qué decir, dónde tocar y en dónde ubicar objetos o personas. Tiene el don de ver, oír, tocar, saber, curar, etcétera, etcétera. En el norte mexicano se escucha todavía esta palabra, donde la entienden como adivino o clarividente. La pequeña con el nombre de Irenea había nacido 2 meses antes de lo previsto. Fue en 1934. Hija de un licenciado en armas y una mujer de avanzada edad. Estas circunstancias habían sido causa de muchos comentarios negativos de la comunidad. Mientras Gregorio era un joven de unos 20 años, doña Ramona era una señora muy grande, con hijos ya mayores, y tenían varios años que había perdido a su segundo esposo en batallas revolucionarias. Luego Ramona dio a luz una niña muy blanca de ojos verdes y cabello rubio, lo cual alteró mucho a la comadrona o partera, ya que eran características físicas muy diferentes a sus padres. Irenea siempre fue una niña muy avanzada e inteligente, quien a la edad de 1 año actuaba como si tuviera 5. Además, sus ojos verdes y cabello rubio contrastaban mucho con el color de piel de sus padres y hermanos, ya que ellos eran de cabello negro y piel morena. La superstición no se hizo esperar, incluso al médico de la localidad le daba curiosidad tal caso, y debido a la falta de información de la época, los habitantes del pueblo llegaron a pensar que hasta podría ser del mismo demonio. En el mismo templo de El Triunfo se dio el primer indicio de las habilidades de clarividencia de la pequeña niña, cuando un 12 de diciembre, mientras se celebraban las festividades del santo patrono de su localidad, Irenea tomó de las faldas a su madre y, llena de terror, le dice que todo se iba a caer. Gracias a esta advertencia, doña Ramona alcanzó a salir, pero desgraciadamente más de 20 personas murieron aplastadas por la caída de parte del techo de la iglesia. Al ser ellas las únicas en salir bien de esa desgracia, aumentó el temor por la condición de la niña. Al día siguiente, en el cementerio, durante el entierro de las víctimas, Ramona reveló con gusto que ella y su familia se habían salvado por un milagro de la Virgen. Pero la muchedumbre, furiosa y temerosa, comenzó a culpar a la niña extraña del suceso, afirmando que era el mismísimo diablo. Así tuvieron que huir ante los insultos y agresiones de la gente. Y al ver el peligro, la familia decidió llevar a la pequeña Irenea con su abuela al rancho Hondo, donde estaría más segura.
A pesar que el pueblo, el sacerdote llamó a la cordura y evitar especulaciones respecto a la desgracia, asegurando que él mismo había advertido del peligro del techo hace tiempo y que fue una coincidencia que la niña se encontrara en el lugar del accidente ese día. Pero el pueblo no dejaba de acusar a la pequeña y planean ir al rancho El Zacatón y tomar justicia por su propia mano, asesinando y quemando a los padres y hermanastras de la niña Irene, logrando sobrevivir 2 hermanos que huyeron. Al quemar todo el rancho, dieron por hecho que la niña estaba dentro aún durmiendo, y las autoridades no pudieron culpar a nadie de tan horrible masacre. Pasaron unos meses y la población pareció olvidar todo lo sucedido. Una mañana de abril, los hermanos de Irenea llevaron a la niña al Triunfo a comprarle ropa. Ellos ignoraban que la masacre había sido a causa de la pequeña, y frente al templo, ésta soltó la mano de sus hermanos y corrió adentro, donde encontró al sacerdote, quien la reconoció inmediatamente y no sintió ningún temor. Y tan solo con 4 años, Irenea le dijo al padre que hace 8 años unos soldados enterraron ahí 4 bolsas llenas de dinero, barritas de oro y muchas joyas, que recogieron de las familias más ricas del pueblo. Padre, ¿por qué no excava para que con eso arregle el techo de la iglesia? Diciendo eso, Irenea señaló el lugar exacto. Luego fue llamada por sus hermanos y abandonó el pueblo. Siguiendo su instinto, el párroco, con ayuda de más personas, buscó el tesoro que ciertamente encontró. El suceso se dio a conocer muy rápido, incluso en los periódicos de esa época. El 12 de diciembre, a un año de la tragedia, se celebró una misa donde el sacerdote emocionado dijo: «Hijos míos, hace un año culparon a una inocente niña del desplome del templo y manos criminales acudieron al rancho a incendiar a sus familias, con la seguridad de que la pequeña moriría con ellos. La creyeron una encarnación de Satanás y la difamaron. Hace algunos meses la pequeña niña estuvo aquí y fue la que me señaló el lugar del tesoro, del cual todos ustedes conocen. Fue extraído del subsuelo de este templo. Una niña demonio, hijos míos, no entra a la casa de Dios, ni descubre tesoros para ponerlos en manos de la iglesia. La he traído desde Arroyo Hondo, donde vive con sus abuelitos, para que juntos recemos por las infamias pasadas, por la sangre derramada injustamente por sus padres y hermanos, y por los que murieron hace un año en esta terrible desgracia». La vida de Irenea transcurrió con normalidad, hasta que en el mes de septiembre la niña se volvió a hacer notar, cuando al ver que el suero de la leche para la elaboración de queso de su abuela se tiraba y arrastraba a unas hormigas, y le hizo una terrible advertencia. Abuelita, me quedé viendo las hormigas que se ahogaban y siento que dentro de algunos días va a correr tanta agua en San Antonio y el Triunfo que mucha gente va a morir. La abuela tomó a la pequeña y en su mula fue a advertir al sacerdote del pueblo, a pesar de que el cielo se mostraba despejado y tranquilo. Como está registrado históricamente, el 17 de septiembre de 1939 comenzó a soplar el fuerte viento y para la mañana del 18 volaban techos de las casas, caían árboles y una terrible lluvia, lo cual no solo afectó a El Triunfo y San Antonio, sino que arrasó totalmente con Cabo San Lucas y produjo graves consecuencias en La Paz. Tiempo después, la abuela visitó al doctor en compañía de su nieta. Al terminar la consulta, la señora prometió volver el día siguiente para continuar el tratamiento.
pero la niña le dijo, delante del médico: Abuelita, no vas a poder volver nunca con el doctor. La abuela no dio importancia al hecho, le dio las gracias al doctor y volvió a Arroyo Hondo, donde la señora se puso muy mala por la noche y falleció. Una vez más, Irenea acierta en su predicción. Pasaron algunos meses y de pronto un ranchero en estado de ebriedad regresó a la comunidad del Salto, al norte de Arroyo Hondo, quien dice que de un enorme árbol le saltó a la cara un gato enorme montés, el cual dio muerte con su machete y luego huyó. Pero desgraciadamente, a la mañana siguiente le hablan sus hermanos para desayunar y ¿cuál es la sorpresa? Que no se encuentra Irenea en su cama. A la niña la salieron a buscar por todos lados y pasadas unas horas la niña la encontraron, pero totalmente descuartizada, junto a un charco de sangre y un machete de cacha negra. La pequeña fue enterrada y se levantó una capilla. A pesar de tener más de 100 años, está bien cuidada, pero mucha gente asegura que todavía se ve el fantasma de la niña jugando por esos lugares. Los ranchos del Zacatón y Arroyo Hondo ya no existen, y los pueblos de El Triunfo y San Antonio se han visto disminuidos por la salida de sus habitantes en busca de mejores oportunidades a La Paz o a Los Cabos. La leyenda de la Saurina del Zacatón o la niña vidente de El Triunfo, sin duda, es parte muy importante del folclore y cultura de Baja California Sur, con esa mezcla mágica de eventos reales y algunos increíbles que recorren la voz de los habitantes, a veces tocando la fantasía. Ese pueblo, característico de nuestro estado, aún recibe visitantes para disfrutar de algunas historias y su comida tradicional. María, una niña de ojos grandes, claros, blanca y cabello rubio, siempre llena de preguntas, creció y vivió en un pueblo polvoriento al norte de México, muy cerca de Chihuahua. Su vida era modesta, marcada por la ausencia de su padre, a quien nunca llegó a conocer, pues era americano y güero de ojos azules, según le comentaba su madre, que era morena y de pelo negro. Su madre Rosario trabajaba largas horas como costurera, cosiendo vestidos para las mujeres del pueblo en una pequeña máquina que apenas lograba mantener en funcionamiento. El dinero era escaso y había días en los que no había nada más que tortillas duras y viejas para cenar. María y su mamá solían remojarlas en agua para hacerlas más suaves y engañar a su hambre. Su casa era humilde, de paredes desgastadas y un techo que filtraba agua durante las lluvias. Era lo único que tenían de valor, pues el padre de Rosario le heredó esa vieja casa de 300 metros cuadrados, donde 250 era de puro patio trasero y terreno. La niña María no tenía hermanos ni amigos cercanos, por lo que muchas veces se encontraba sola, explorando el terreno trasero lleno de maleza y 4 grandes árboles o mirando las estrellas por la noche, buscando consuelo en lo desconocido, pues las niñas de su edad se burlaban de ella porque era la única güera y blanca en muchos kilómetros alrededor. Al mismo tiempo era la envidia de otras muchas familias. No entendían cómo su madre tan morena había tenido una hija así, donde se corrían rumores de que no era hija de ella. Fue en esos momentos de soledad y aislamiento cuando las voces comenzaron a aparecer. La primera vez que escuchó una, pensó que era un sueño o tal vez un eco de la tristeza que cargaba en su interior, pero pronto comprendió que esas voces no eran parte de su imaginación. A los 7 años, la voz de don Aurelio fue la primera que escuchó. Era un hombre mayor que pedía perdón por errores que había cometido en su vida, rogándole a María que le dijera a su familia que lo perdonaran.
La niña, asustada y confusa, intentó contárselo a su madre, pero Rosario, cansada y distraída por sus propios problemas, solo le dijo que no se preocupara, que todo era producto de su imaginación. Pero María sabía que había algo más, algo que no podía ignorar, pero a su corta edad esos susurros y lamentos eran demasiado para ella, con los cuales seguía creciendo y tal vez acostumbrando. Con los años las voces se hicieron más frecuentes. También una mujer llamada Rosa le hablaba y susurraba sobre un medallón perdido, mientras otro hombre, José, comenzaba a visitar sus sueños con insistencia. Pero José era diferente, hablaba con calma, pero con urgencia. Le contaba historias sobre la guerra cristera y cómo había escondido una caja de madera llena de joyas y monedas de oro en su casa para protegerlo. «Es tu misión encontrarlo», le decía José. Pero María, siendo una niña, no entendía del todo lo que eso significaba, ni de guerras ni cristeros, pero sentía de alguna manera que esa voz en particular estaba destinada a que ella la escuchara. A medida que María crecía, su vida continuaba marcada por la falta de recursos. Aunque había comenzado a trabajar desde los 13 años, ayudando a su madre con la costura y a otros vecinos del pueblo con pequeños encargos, la situación apenas podía mejorar. A veces los pocos pesos que ganaban entre las dos los usaban para comprar algo más que tortillas, como un poco de frijoles o verduras. Pero la pobreza seguía, era implacable, y siempre sentía que el hambre y la soledad eran sus verdaderos compañeros. Durante su adolescencia, las voces no la abandonaron. Al contrario, se intensificaron. José seguía apareciendo en su mente y en los susurros, y esta vez eran más claros. Le describía la ubicación exacta de un tesoro, un lugar escondido bajo un árbol en lo que alguna vez fue su propiedad, donde ahora vivía la niña María. Le hablaba con paciencia, como si entendiera que María aún no estaba lista para asumir esa gran responsabilidad. Sin embargo, la presión emocional que esto generaba en ella era enorme. Mientras intentaba llevar una vida normal, las sombras de los muertos se mantenían presentes en su mente, recordándole que tenía una misión por cumplir que aún no entendía del todo. A los 18 años, María terminó la preparatoria con mucho esfuerzo y comenzó a trabajar como cajera en una pequeña tienda del pueblo. A pesar de las dificultades, nunca perdió su humildad ni su amabilidad. Fue en ese momento cuando conoció a Daniel, un hombre que trabajaba en la gasolinera local. Daniel era simpático, con una sonrisa cálida y una actitud optimista, lo cual resultó refrescante para María, quien estaba acostumbrada a cargar con el peso de su don en silencio. Daniel pronto se convertiría en su confidente, y tras varios meses de noviazgo, María le reveló su secreto. Al principio, Daniel pensó que eran solo historias, pero al ver la seriedad en los ojos de María, comenzó a creer que tal vez había algo de verdad en lo que ella comentaba. Le habló de José, el hombre que le había estado pidiendo ayuda desde que era niña. Daniel, intrigado y lleno de curiosidad, le sugirió que investigaran más sobre el tesoro que José mencionaba, pues le comentaba que si eso era cierto, sus vidas cambiarían por completo. Pero pasaban los años y ella no se animaba a hacer caso a esas voces. Con el paso de los años, María y Daniel formaron una vida juntos, aunque modesta, pero llena de amor y compañerismo y comprensión. Sin embargo, las voces seguían acompañando a María y José, en particular, se volvió más insistente. A los 23 años, después de una serie de noches en las que los sueños con el espíritu de José se volvieron insoportables, María decidió que era hora de enfrentar su destino. No podía seguir ignorando las súplicas de aquellos que desde el más allá la habían elegido para llevar a cabo esta gran misión. Daniel la apoyó, siempre hasta el final, y así juntos decidieron regresar al lugar donde María había crecido, a la vieja casa que ahora estaba en ruinas.
La propiedad casi estaba abandonada, pues su mamá se juntó con otro hombre y éste se la llevó a otra ciudad. Esa casa duró varios años sola y solo crecía la maleza del terreno de atrás. Nadie la quería rentar y menos comprar, pues se observaba su gran deterioro. Tenía un aire casi fantasmal, con las paredes cubiertas de moho y el patio y los pasillos enmarañados. Pero el árbol que el espíritu de José había descrito seguía ahí, imponente y silencioso. Decididos, María y Daniel, con palas y linternas, comenzaron a cavar el árbol en el lugar exacto que María había visto en su sueño. Era una noche oscura y la tierra era dura y seca, y con cada golpe de pala el corazón de María latía más fuerte. Daniel cavaba sin descanso, mientras María, parada a su lado, sentía cómo el peso de todos esos años de voces y secretos finalmente comenzaban a desvanecerse. Pero tiempo después y de horas de trabajo, por fin encontraron algo. Una caja de madera cubierta de tierra y raíces emergió de las profundidades y con sus manos temblorosas deciden observar su contenido. Pero nuevamente José le indica que se espere, que saque la caja y la deje descansar ahí afuera, que no la abra hasta que él le indique. Pasaron como 40 minutos y después de recibir María luz verde de José, por fin la abren. Y dentro, tal como José había dicho, había joyas antiguas, monedas de oro que databan de la época cristera. Era un hallazgo impresionante, pero al mismo tiempo María sintió un vacío. No era la riqueza lo que buscaba, era la paz en su mente y en su corazón. Sin embargo, algo oscuro rodeaba a la caja. María había sentido una presencia inquietante desde el momento en que comenzaron a cavar. José le había advertido que el tesoro estaba comprometido, o embrujado o maldito, algo así entendía ella. Y ahora también entendía por qué. Las monedas y joyas parecían brillar con una luz siniestra y María supo que ese tesoro no estaba destinado para ella, que solo era un vehículo para liberar al espíritu de José. María comienza a percibir más y recibe un escalofrío en todo su cuerpo, como si llegara una oleada de conocimiento y discernimiento. Ese don y su intuición le dictaba que debe contactar a los descendientes de José, quienes aún vivían en el pueblo. Pues él le decía siempre de una calle y un número. Ella no entendía de qué se trataba y lo olvidaba, hasta que recordó y corroboró que ahí, en ese domicilio, era donde vivían los descendientes de José. Al día siguiente fue a ese domicilio y habló con ellos. Les comentó del hallazgo y de la comunicación con José y les enseñó y entregó el tesoro, explicando con una versión suavizada lo que había sucedido. A pesar de su incredulidad inicial, los descendientes de José aceptaron con gratitud esa fortuna, sabiendo que finalmente podían cerrar un capítulo doloroso de su historia familiar, pues José era su bisabuelo, el cual dejó dicho de un gran tesoro escondido, pero sus descendientes no sabían exactamente en dónde. Dicen que sus abuelos y demás parientes buscarían por toda la casa que le vendieron al papá de Rosario, la mamá de María. Pero nunca encontraron nada. Se quedaron sorprendidos cómo María supo dónde se encontraba ese tesoro. Con ese tesoro entregado, las voces que habían acompañado a María durante toda su vida se desvanecieron. Por primera vez en años experimentó un silencio profundo, un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. El descubrimiento del tesoro cambió la vida de María de manera inesperada. No solo había cerrado el capítulo de José, sino que también había encontrado su propio propósito a lo largo de los años y se dio cuenta de que su don no era una maldición, sino una forma de ayudar a aquellos que no podían descansar. Aunque nunca volvió a escuchar la voz de José, el legado permaneció en el corazón de María, quien supo que su vida, marcada por las carencias y las sombras de los muertos, había valido la pena. Los familiares se ven obligados y agradecidos por la acción de María y deciden compartir las joyas y las monedas de oro.
Con Daniel a su lado, María continuó ayudando a otras almas perdidas, donde también encontraría el medallón que desde niña el espíritu de una mujer llamada Rosa se comunicaría con ella. No lo hacía para llenarse de gloria y oro, sino en su interior sabía que tenía que ayudar a esos espíritus, pues estaban atrapados en un mundo físico que ya no les pertenecía. Y el alma de María se llenaba de gozo cuando ya no volvía a escuchar a esos espíritus desencarnados, sabiendo que aunque su vida había comenzado en la pobreza y la soledad, había encontrado una riqueza mucho mayor, la satisfacción de haber cumplido con su misión. Así, muchas almas se fueron a descansar y María, ahora con 80 años, llena de nietos y abundancia, solo espera el día en que sus amigos del más allá la ayuden a cruzar el umbral, sabiendo que cumplió con su misión. Esta es la gran historia de Luisa Jiménez, nieta de María, quien agrega que su abuela tuvo más amigos muertos que vivos y que sabe el día y la fecha cuando dejará este mundo, pues su nuevo amigo Miguel se lo comenta y susurra. Por muchos años, tanto la actividad paranormal, fuego fatuo, historia y herencia familiar eran las claves para asegurar que existía un gran tesoro. En la casa de Doña Carmen, en un poblado cerca de Acatic, Jalisco, manifestaba todos los fenómenos y confirmaciones de un gran tesoro enterrado. La señora heredó esa casa donde se sabía que fue escondite de revolucionarios. Era una casa vieja de adobe que poco a poco fueron remodelando, pero seguía existiendo un área de un patio donde habían chiqueros y caballos que por fin taparon e hicieron una bonita terraza. Las manifestaciones paranormales fueron las primeras confirmaciones, aunque la señora Carmen ya lo sabía que existían muchos espíritus aferrados a esa casa, pues no le quedaba otra más que superarlo y aprender a lidiar con ello. Muchos sacerdotes ya conocían esa casa, pues cada año iban a hacer oración y rociar agua bendita. En esa ocasión se desprendió la cacería del tesoro cuando la nieta de Doña Carmen observó que en ese mismo patio de terraza estaba jugando con su triciclo y de pronto tuvo que frenarlo porque se le presentó un fuego de 1 metro de alto justo enfrente de ella. La pequeña niña del susto brincó de su triciclo y gritando con mucho miedo de ser quemada, corrió hacia su abuela llorando. Doña Carmen, con su nieta abrazándola, volteó prontamente y alcanzó a observar que efectivamente salía una flama azul casi de 1 metro de alto. Se abalanzó hacia ella y le pone encima una toalla que estaba secándose en ese patio, pero vio que se apagó y no se quemó la toalla y ni olor existía. Ella no sabía todavía de lo que se trataba. Le habló a su esposo angustiada, pues pensaba que había una fuga de gas en su casa. Mandaron llamar a un plomero y les confirmó de que ahí no había nada de fugas ni tomas de gas. Todo era muy raro, hasta que al día siguiente, nuevamente la pequeña niña en su triciclo vio a un hombre vestido de campesino que le decía con sus manos que se acercara a él. La pequeña niña nuevamente corrió con su abuela y le dijo de aquel hombre vestido con guaraches y un gran sombrero y muy mugroso. La señora Carmen ya estaba cansada de tantos acontecimientos fuera de lo normal. Aunque ya sabía lidiar con los espíritus, este ser vestido de campesino le impactó, pues ella no los podía ver, pero sí los sentía. Incluso muchas veces le movían objetos de su casa. Ya le habían platicado de una joven de 21 años que era vidente, pero que era de Guadalajara, que su especialidad era comunicarse con los muertos y liberarlos de sus tinieblas. Tras muchos intentos, la localiza y la joven se dirige un día a su casa. Todavía no entraba y ya veía cómo 25 seres postrados y pegados afuera de las bardas de la casa de Doña Carmen estaban custodiando. Entra y observó 4 más que se veían desde el ventanal de la sala, justo caminando en esa terraza. Impresionada la joven le comenta a Doña Carmen que tiene todo un regimiento de espíritus, unos afuera y otros adentro,
Nunca había visto tantos seres desencarnados en un solo lugar. Eso solo significaba que había ocurrido un gran acontecimiento ahí adentro. La joven, ya en ese patio, logra observar a 4 seres, 3 hombres y una mujer, todos deshilachados como campesinos humildes, pero no le hablaron, solo la veían, hasta que después de una oración especial logró comunicación con José, un campesino con sombrero grande que había visto a la niña, y le dijo ese nombre: soy José. Con gran sufrimiento apenas alcanzaba a escuchar sus súplicas y pedimentos, los cuales le decía que a él, junto con su familia, los habían aniquilado justo en ese patio y estaban apegados a esa tierra porque custodiaban un gran cajón con muchas monedas de oro, producto de un gran robo, quienes los asaltantes se habían escondido en esa casa para refugiarse de los federales, los cuales ellos eran los anteriores dueños de esa finca. Al parecer, los obligaron a enterrar ese tesoro y los ejecutaron para que lo cuidaran ahí mismo en su propia casa. Es por eso que estos espíritus estaban atrapados en el tiempo y espacio, metidos en un holograma de sufrimiento y penas. Y vio José, en un alma dulce y sin malicia de la niña, la oportunidad de comunicación. La joven vidente veía en su mente todo ese trama que le pasaba vía telepática. Ese ser de José le postraba solo imágenes de lo sucedido, con una voz a lo lejos muy cansada que apenas podía distinguir, pero las imágenes reforzaban todo lo que quería manifestar este ser José. La joven le dice a doña Carmen que él quiere que se saque ese cajón con el tesoro, pero tiene que ser alguien con un alma sin malicia y deseos vanos, y que se van a encontrar con osamentas humanas de 4 seres. Esas mismas deberán de llevarse a un camposanto con 3 misas en una iglesia. Ahí encontrarán un cajón ya casi podrido con mucho oro, el cual el 50% se tendrá que donarse a causas nobles. La joven queda exhausta después de esa sesión. La señora Carmen no podía creer todos esos acontecimientos ocurridos en lo que ahora era su casa. Pero esta vidente venía de muy buena reputación y era ya conocida de muy buenas fuentes. Incluso ya habían sacado varios tesoros en otras casas y haciendas. Pero la joven fue muy clara con ella y le dijo: aquí en la terraza está el oro. No me dijo exactamente, ustedes tendrán que buscarlo, pero eso sí, no puede estar gente con envidia ni avaricia, sino ese tesoro podría desintegrarse y pasar a otra dimensión, y ahí jamás lo verán. La joven vidente se retira y le deja un compromiso muy grande a doña Carmen, pero pasarían 4 meses más para que ella buscara y lograra reunir el equipo y la gente necesaria para esa gran tarea. Se lo comenta a su esposo e hija, todos buscando quien le ayude a sacar ese gran tesoro. Pero como ya todos ustedes saben, esto es una tarea titánica, pues como esta familia existen todavía en México muchas más, que tienen un tesoro en su casa, pero no pueden ni podrán sacarlo, lamentablemente por falta de preparación. Muchas veces no de los mismos dueños, sino de personas que dicen que son expertas en sacar tesoros, pero están llenas de envidia y avaricia. Y su objetivo es ese, el de cazar tesoros. Ahí ya tu mente está programada a una recompensa mayoritaria o un porcentaje. Ya existe un deseo en tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón avivan el deseo, se crea un patrón energético negativo en tu campo áurico, el cual en automático lo perciben los protectores de estos tesoros. Ellos no alcanzan a detectar o ver si lo vas a donar o los vas a regalar a las familias pobres. Eso no les interesa ni perciben. Lo que detectan ellos es el gradiente energético de tu alma, la cual está cubierta por la capa del deseo de tu campo áurico explicado anteriormente. Es por eso que existen muchos más tesoros que se han encontrado de manera fortuita que realmente buscando en una expedición. Es por eso que sucede lo siguiente.
doña Carmen por fin logra contactar un grupo de cazatesoros que vinieron desde Aguascalientes, los cuales tenían el mejor equipo electrónico y de radiestesia. Total, cargaban con todo un arsenal en lo que a equipo de prospección se refiere. Eran 7 personas, ya estaba todo arreglado, era el tesoro perfecto. Había historia, fuego fatuo, manifestaciones paranormales, confirmación de vidente, más todo el equipo tanto humano y tecnológico. Con varillas de plata de radiestesia, péndulo con mercurio y pistola con frecuencias, logran confirmar un punto. El experto en radiestesia, según eso, era una eminencia, pero en realidad nunca había sacado ningún tesoro, solamente una que otra monedita y uno que otro anillo. Los mejores aparatos de georradares y sistema de pulso de 3D también confirmaban un gran tesoro. Después de 2 días de sacar tierra y 2 metros de profundidad, no se encontró nada. Era una tierra muy dura, donde se tenía que escarbar con retroexcavadora. ¿Cómo era posible tanto esfuerzo y tecnología y no había nada? Donde todo parecía perfecto, todo indicaba que estaba a 1,5 metros. Doña Carmen alcanzó a ver la desilusión amarga del equipo detectorista y logra sentir la envidia entre ellos mismos, donde no se ponían de acuerdo. El radiestesista, con un ego muy grande, decía y confirmaba su escaneo, que ahí existía algo, y los demás solo se veían uno al otro. Otros decían que ese no era el lugar a escarbar, que era en otro lado. El radiestesista aseguraba que ya lo habían movido del lugar. En fin, un dices y diretes que solo entorpecieron esa excavación. Desanimados y sin recompensa, los despide doña Carmen. Así pasaría 1 año más, cuando de pronto aquella niña, ya con 10 años, jugando, vuelve a ver en ese patio al espíritu de José, parado justo donde podría estar ese tesoro, pero él solo observaba un árbol de guayabas que estaba pegado a la pared. La niña corrió con su abuela y asustada le dijo que volvió a ver a aquel hombre y que solo veía al árbol de guayabas. Doña Carmen logra contactar nuevamente con la vidente y le dice esta misma que ahí es donde está el tesoro, debajo de ese guayabo, pero que ya no le mande llamar a nadie, que lo saque ella misma con su familia. Increíblemente vuelven a escarbar, pero ahora debajo de ese guayabo. Pero la tierra estaba muy suelta y frágil, sin ningún trabajo. Entre su esposo y su nuero abren un pozo de 1,5 metros, cuando de pronto observan una gran caja del tamaño de un beliz antiguo. En ese momento le rocían alcohol para quemar cualquier gas tóxico. Y entre los dos sacaron una caja de madera muy vieja pero muy fuerte, donde se encontraban cientos de monedas de oro y varias barras fundidas de plata y oro también, y debajo de esta caja 4 osamentas encimadas, como había dicho el espíritu de José, las cuales las llevaron a un camposanto e hicieron sus respectivas misas. Esos espíritus ya están descansando y han elevado su frecuencia a otra dimensión, seguramente llena de luz, donde nos platica la hija de doña Carmen, la señora Patricia Acevedo, quien nos comparte esta maravillosa historia real, que cómo fue posible que encontraron ese tesoro, pues comenta que existen muchos pseudo cazatesoros que se anuncian, dicen, enseñan y aconsejan acerca de este mundo tan difícil y peculiar, cuando en realidad no necesitas más que un corazón puro y un alma íntegra, sin estar pensando precisamente en eso, en sacar un tesoro. Katy, desde niña, nos comenta que veía a los espíritus, pero para ella eso era normal. Pensaba que toda la gente los veía también. Al principio, su madre no le creía hasta que un día le dijo que veía a su abuelo en la cocina con su madre. Ella no le había dicho que su abuelo había muerto hace 1 mes porque lo quería mucho y eso le causaría una gran pena. Katy le dijo a su madre que por qué su abuelo estaba en la cocina con ella observándola y también se sentaba a comer, pero que no comía nada. También le dijo que traía su chamarra de piel negra y su pantalón de mezclilla azul.
La madre hasta ese momento le creyó, pues ella misma le puso la chamarra de piel que tanto le gustaba al abuelo en el féretro. Katy tenía escasos 8 años. Desde ese momento fue un calvario para su madre, pues a todos lados que iban juntas veía a los espíritus desencarnados. En la misma escuela, en la calle, en el mercado, etc. Y con todos platicaba. Claro que no todos sabían de su don y la juzgaban. Hasta que un día Katy se fue de fin de semana con sus primas a su casa. Era la hermana de su mamá y tenía 2 hijas también de 9 y 12 años. Esa casa recién la habían adquirido, así es que Katy no la conocía en realidad. Ella correteaba, jugaba a las traes y con las muñecas de sus primas, pero justo en el patio con jardín, cuando quiso recoger una muñeca del suelo, se le postró de frente un viejito que le decía señas con sus manos que lo siguiera. Katy estaba aleccionada por su madre que no anduviera diciéndole a los demás de los espíritus que veía para no meterse en problemas, aunque su tía ya sabía de su don, pero sus primas no. Y Katy decide ir jugando con su muñeca al mismo tiempo que sigue al viejito que la llevó a una de las habitaciones que era la de la tía y se mete justo en el closet desapareciendo. Katy se regresa y sigue jugando, pero esa misma noche el viejecito se le vuelve a presentar mostrándole en su mano una moneda amarilla y diciéndole a señas que vaya a la habitación de su tía. Pero Katy hace caso omiso y se vuelve a dormir. Al día siguiente le dice a su mamá que hay un viejito que está en la casa de la tía y que le enseñó una moneda amarilla en su habitación. La mamá intuye que le está diciendo un posible guardado de monedas de oro justo en ese cuarto. Ella le platica a su hermana de lo sucedido y hablan las dos con Katy. La llevan nuevamente a esa casa y se dirigen a ese cuarto. Katy ve al viejito y les dice que está sentado en una mecedora a un lado del closet. Obvio que las hermanas no lo ven y se les pone la carne de gallina. Y le vuelve a enseñar la moneda amarilla y le indica con su mano que está en ese closet. Katy se los comunica y se pone a jugar sin saber la magnitud de ese encuentro. Las hermanas platican entre ellas, pues esa casa era muy vieja, de esas de techos de 3 metros de alto, tipo español, de las que predominan en la zona del centro de casi todo nuestro México. Esta se encontraba en la ciudad de Guadalajara. Aunque estaba muy bien remodelada, se dejaba ver su estructura antigua, y ellas concuerdan que es muy probable que haya algo ahí. Todo parecía favorable. La madre creía perfectamente en su hija. Deciden sacar todo del closet y comienzan a golpetear con martillo todos sus muros, arriba, abajo y en el piso, pero en la pared del fondo detectan un sonido hueco y muy diferente a los demás. La mamá dice que ahí hay algo y siguen martillando entre las dos, logrando hacer un pequeño agujero, y vieron que estaba hueco, como que había un muro falso y más delgado que del ancho de toda la casa. En realidad era una pared falsa y se encontraron una caja como de herramientas con muchas monedas de oro y plata. La madre no le dijo a Katy del hallazgo, pues no quería inculcar en ella la ambición. Pero a los 15 años, Katy ya sabía más de lo normal, pues todos se los comunicaban los espíritus, hasta para hacer los exámenes, porque siempre sacaba puro 10. Pero este poder de evidencia le traía consigo una gran responsabilidad y muchos compromisos, a la vez que muchos problemas también. Pues muchacho que se le acercaba le decía todas sus verdades, más lo que le decían los espíritus que ellos cargaban, y se daba cuenta que la seguían solo por ser bonita y su posesión económica, pues con lo que encontró su madre pusieron una cadena de mueblerías y ella traía un carro a su escasa edad y vivían en una zona bien. Esto la llevó a deprimirse un par de años, pues no sabía qué hacer. Aparte porque estaba destinada a hablar con los desencarnados, especialmente con los que dejaron cosas pendientes como herencias, problemas con hijos, muertes repentinas, y la perseguían mucho
los espíritus que dejaron sus pertenencias en oro y plata, pues seguían apegados a ellos y veían la luz de Katy como un vehículo de comunicación. Pero lamentablemente comenta ella que la mayoría de las personas no están preparadas para recibir un regalo como este. Es el que le den un verdadero tesoro. Ha dejado pasar muchos tesoros en diferentes lugares porque aunque le dicen y ve a los espíritus, también observa que las personas traen cargando muchas entidades, la mayoría negativas, como larvas y lastres que se adhieren por envidias, codicia y avaricia, y se alimentan de ellos, y así alejan cada vez más la posibilidad de un espíritu les otorgue un tesoro. Es cuando conoce a su novio Ramiro, con quien se casaría 2 años después, a los 17, pues se quería salir de su casa porque su madre se estaba volviendo muy materialista y quería que encontrara más tesoros solo para ella. Y pues como ustedes sabrán, esto no funciona así. Este muchacho ya tenía 25 años y realizaba sesiones de Reiki, el cual le ayudó mucho a enfocar su don. Desde ese entonces, Katy y su esposo decidieron dedicarse a ayudar a los espíritus a encontrar la luz para su eterno descanso. Ahora, ya casi con 50 años, Katy y su esposo son especialistas en contacto espiritual, mediunidad, videncia y cazadores de tesoros, donde nos platica que primero es apoyar y ayudar al espíritu encerrado con su energía de apego hacia aquello que dejó, y después el tesoro, si es lo que quiere dar, o se lo merezca también la gente. Por supuesto que existen muchos casos que no hay un tesoro, aunque esto no es prioridad para la pareja, porque su motivo ulterior es el desapego. Ellos no buscan tesoros, más bien los tesoros los buscan a ellos, pues se acercan espíritus hasta de otras ciudades, comunicándoles su ayuda. Pero lo más difícil no son estos mismos espíritus, sino los de carne y hueso, que son los que entorpecen toda la ayuda y encuentro, muchas veces con sus seres queridos. El último que han encontrado fue hace 2 años en las cercanías del volcán de Colima, donde el espíritu le dijo a Katy el lugar exacto, que era un terreno que ya existía una construcción moderna. Un caso muy difícil, pues ¿cómo les dices a los nuevos dueños que en su casa existe un tesoro enterrado? Muchas veces los juzgan de locos y se entorpece la búsqueda y ayuda. Otras veces les nace la avaricia y el espíritu se aleja y corta toda comunicación. En esta vez, un gran tesoro estaba en el gran patio del jardín de la entrada. Afortunadamente, vivían 2 personas mayores, jubiladas de Estados Unidos. El encuentro tuvo que ser casual, pues los abordamos en el mercado, comenta Katy, y nos hicimos amigos, compartiendo el gusto por la alimentación vegana. De ahí surgiría todo. Pero fue hasta después de 1 mes que ellos mismos nos platican de que ven muchos espíritus en su casa y que hasta les mueven objetos. Ese fue el hilo conductor para abrirnos paso y decir quiénes éramos realmente, donde encontramos 2 ollas como de 2 litros, cada una, que contenían monedas de plata y oro. Era un dinero robado a las diligencias de un camino real. El espíritu se pudo desprender de su culpabilidad, y el dinero fue casi todo donado por la pareja a instituciones de beneficencia pública, poco a poco. Nosotros nunca pedimos un diezmo, recompensa o porcentaje, no podemos. No está en nuestra cabeza el cazar espíritus y tesoros por dinero. Simplemente aceptamos lo que ellos nos ofrecen sin mediar si es mucho o es poco. Una labor verdaderamente ardua y complicada, pero aceptamos que es nuestra verdadera misión en esta vida. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete.